Bueno que no es profeta, pero sí lo sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. No quieren escuchar mi melodiosa voz, ¿verdad? Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos vinieron enojados? ¿Naiden? ¿A cuántos hermanos no les dio de comer la esposa? No tenga miedo, expréseselo. Gloria a Dios. Pero hemos llegado al lugar donde el Señor siempre nos da el gozo que no lo da el mundo, sino ese gozo que solamente Él nos sabe dar. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo en el capítulo 19 y vamos a estar en el versículo 16. Amén. Capítulo 19, versículo 16. Amén. Como hemos recomendado siempre, si usted no encuentra el libro de Apocalipsis, me hace el favor y se inscribe en la escuela dominical. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana les va a hacer un test y les va a asignar el grado a donde van a ir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A párvulos, dicen algunos. Gloria a Jesús. Apocalipsis, hermanos, si ya está en la concordancia, ya se pasó. Amén. En el mapa está mi hermana, dice. Gloria a Dios. Bueno, ¿lo tiene? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, y dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Lléveme en su oración. Padre, gracias. Gracias por este hermoso privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, y al mismo tiempo de escuchar tu palabra, Dios mío. En esta hermosa noche ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que sea tu presencia la que tome el control de nuestras vidas, que fortalezca a cada persona que esté cansado, cansada, Señor, para que tu palabra haga efecto en cada vida, Señor amado. Dios Todopoderoso, cuida, Señor, de mis pensamientos, los pensamientos de mi corazón, Señor. Que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sea, Señor amado, para glorificar tu nombre. Padre glorioso, todo lo ponemos en tus manos, glorioso Dios, y en tus manos, a ti te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y en tus manos lo dejamos, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Dígale al que está a su lado: no te vayas a dormir porque te codeo. Cuidado, porque si es un cosquilludo, probablemente le regrese el codazo. Amén. En esta hermosa noche, hermanos, vamos a estar hablando acerca de ese título tan hermoso, que no vamos a hablar de los últimos tiempos, sino de ese título hermoso que en la segunda venida, no en el arrebatamiento, sino en la segunda venida, cuando nuestro Señor Jesucristo viene en ese caballo blanco y dice que en su vestidura y en el muslo, hermanos, es esta parte de la cadera hacia la rodilla, ¿ok? Ese es el muslo, eso no es pierna. La pierna es de la rodilla hacia el tobillo en la parte de atrás, ¿ok? Son el muslo de la cadera hacia la rodilla, en ese músculo, dice de que Él trae un título, y ese título, hermano, dice Rey de Reyes y dice Señor de Señores. Mire qué interesante este título. Mire, es tan hermoso entender, porque la palabra rey quiere decir de algo a alguien que es soberano y que se le ha investido de autoridad suprema, generalmente por un lapso de tiempo o de por vida, con derecho a sucesión. Eso quiere decir la definición de la palabra rey.
Y la definición de la palabra Señor dice que es el título o nombre que describe a alguien que posee o controla a otros como amo. Qué bueno que dice rey, ¿verdad? Y no reina. Por la definición, ¿verdad? Porque dice que es el nombre que describe a alguien que posee o que controla a otros como amo. Es el que todo lo controla, por lo que se refiere a una persona de alta autoridad o de alto poder o de alta posición. Mire qué interesante es esto, hermano, porque durante la historia en la Biblia encontramos que hay un momento en el que el pueblo de Israel, después de tener jueces, el pueblo pide un rey para que lo gobierne, para que esté sobre ellos. ¿Por qué? Porque las demás naciones tenían un rey. Y según la definición de rey es alguien que se le otorga la autoridad, alguien que se le da la autoridad, sea por un lapso de tiempo o de por vida. Y es interesante ver, hermanos, que en el pueblo de Israel podemos ver, hay una interpretación de 38 reyes en Israel y en Judá por completos. Tuvieron 38 reyes. Y mire, empezando desde Saúl, terminando, hermanos, en el tiempo de los reyes. Encontramos, hermanos, que el pueblo le gusta ser gobernado por un rey, pero aún así no obedecían la palabra de Dios. Pero yéndonos al término de rey, esa persona que toma esa autoridad, ese señorío para mandar, para ejercer autoridad. Mire qué interesante, porque en la Biblia encontramos estos reyes, pero también, hermanos, en la historia encontramos de que las naciones han sido gobernadas por reyes o por presidentes, por líderes. Sí, ahorita, ¿verdad? Están en este año que tenemos elecciones en este país de Estados Unidos, la gente está alborotada. Que si usted es demócrata, que si usted es republicano, que por quién va a votar. Hermanos, tengamos en cuenta esto. El mundo ha sido gobernado por reyes, pero aún esta clase de reyes, esta clase de presidentes tienen límites. Límites ejercidos por la propia comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente pueden gobernar un cierto tiempo. Qué interesante es esto. Pero pueden ejercer cierta autoridad, pueden ejercer cierto señorío sobre la nación completa o sobre el país que van a gobernar. Y esto, hermano, es algo que ha sido estipulado casi en la mayoría de países, aún los del tercer mundo. Qué interesante es esto, hermano, porque mire, esta nación de Estados Unidos, ¿cuántos saben quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington, ¿verdad? Los universitarios dijeron, lo estudié, pero no me acuerdo cuándo. No, sí se lo saben, ¿verdad? Mire, este primer presidente, hermanos, George Washington, fue elegido en medio al terminar casi la guerra, una guerra civil. Y él es uno de los que estableció la legitimidad de que el presidente puede ser elegido solo 2 veces o por dos periodos. Y qué interesante, porque eso se fue a todos nuestros países, ¿verdad? Mire, es algo interesante ver que el ser humano le gusta o necesita ser gobernado por un rey o por un presidente o por un líder. ¿Sabe por qué? Porque si no tiene ese líder, sencillamente hace lo que él quiere. Hace lo que él quiere. Se imagina una nación sin presidente. Sí, imagínese a Estados Unidos sin presidente. Si con presidente estamos como estamos, imagínese que no hubiese un presidente. Qué interesante es esto, porque mire,
De hecho, en algunas monarquías de Europa y de Asia, los reyes gobiernan acompañados de un presidente o de un primer ministro. Obviamente, hermanos, lo más reconocido en el mundo o uno de las reinas más reconocidas es la reina Isabel. Pero hay países todavía ejerciendo esta clase de liderazgo. En el libro de Daniel, hermanos, en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene este sueño con esta estatua, que tenía la cabeza de oro, vemos, hermanos, ciertos imperios que se han levantado durante la historia. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano y los últimos imperios que son de la actualidad. Durante la historia, hermanos, han existido reyes, han existido imperios, han existido, hermanos, naciones, han existido, hermanos, potencias mundiales, como se le llama hoy en día. Pero mire lo hermoso de esto, hermanos, de que cuando usted ve a todas las naciones, aunque tengan un presidente, un líder, o aunque se consideren un imperio, una potencia mundial, el mundo entero carece de unidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Mire, solo que estos reinos, hermanos, que se han levantado, solamente han sido reinos que tienen límites. Reinos, hermanos, mire, todos estos reinos son temporales. Solo han tenido un periodo de tiempo y se les ha acabado. Ha terminado su reinado. Cada rey o cada presidente, hermanos, ha tenido límites. Mire qué interesante. ¿Y sabe por qué? Porque la misma nación, la misma comunidad no lo deja que ejerza la autoridad al 100%. Pero también tiene límites personales, porque tiene límites físicos, tiene límites morales, tiene límites espirituales. Cuando nos damos cuenta de esto, hermanos, es de que estos presidentes o líderes o reyes no tienen muchas veces, hermanos, mire, ¿cuántos presidentes prometen cosas cuando están en su campaña política? ¿Sí? ¿Cuántos prometen cosas? ¿Y cuántos las cumplen? Muy pocos. Muy pocos. Mire, ¿sabe por qué? Porque ellos necesitan ser elegidos. Necesitan ser, hermanos, elegidos por la misma nación, por la misma comunidad. Prometen, hermanos, muchas cosas, pero no las pueden cumplir o sencillamente no las cumplen. Pero hay algo bien interesante, hermanos, que el mundo entero está esperando y el mundo entero quiere de los presidentes, de los líderes, y es que la nación entera, la humanidad espera que cada líder le dé paz a ese país, que le dé paz a esa nación. Y es algo, hermano, que el mundo entero está esperando. El mundo entero está esperando la paz. Pero independientemente, hermanos, de lo históricamente, cómo han habido imperios, cómo han habido reyes, cómo han habido líderes, cómo han habido presidentes. Es más, han habido líderes comunistas que han querido, según ellos, ejercer una paz. Tenemos la Segunda Guerra Mundial liderada por Adolfo Hitler, hermanos, donde más de 58 millones de personas murieron, incluyendo un aproximado de 6 millones de judíos. Mire, alguien que según él no quería que una raza se contaminara. Pero qué interesante es esto, hermano, porque el mundo entero quiere esa paz, que el líder, el presidente, el rey, el señor, el que va a liderar la nación, le provea paz, que tenga paz, ¿verdad? Podemos mencionar al país de El Salvador.
estaba siendo bombardeado por las pandillas y sale un presidente. ¿Cómo se llama el presidente? Esos son bien patriotas, mis hermanos, ¿eh? Nayib Bukele, dice. Y mire, independientemente que sea un hombre limitado, ha traído cierta paz al país del Salvador, a tal grado que hay muchos en Estados Unidos que el mundo entero tiene 5 continentes, pero solo agarran para El Salvador. Qué interesante es esto, porque ahora se sienten confiados, ahora hay paz. Obviamente es limitada, pero hermanos, tienen esa confianza de llegar a su país, cuando antes quizás no la tenían. Independientemente de todo esto, hermanos, en el mundo entero solo existen 2 reinos. Y usted dice, pero ¿cómo si hay 5 continentes y hay un montón de reyes y hay un montón de presidentes? ¿Cómo es posible? Si allá en el capítulo 17 de Apocalipsis dice de que 10 reyes se van a juntar para querer destruir al Salvador, a Israel. ¿Cómo es posible? Solamente hay 2 reinos. Solamente hay 2 reinos. ¿Sabe cuáles son? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Ahora viene algo interesante. Vaya al libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. ¿Lo tiene? Capítulo 26, versículo 18 dice, vamos a leer desde el 16, cuando Pablo relata su conversión. Desde el 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, palabras que nuestro Señor Jesús le dijo a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan, ¿qué dice? De las tinieblas a la luz y de la potestad de ¿quién? De Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Independientemente, hermano, de que hayan existido en la historia muchos imperios o existan hasta el día de hoy naciones, potencias mundiales en el mundo entero, solo hay 2 reinos. Dice, para que se conviertan de la potestad, del poderío de Satanás al poder de Dios. Del poderío de Satanás al poder de Dios. Mire qué interesante es esto, hermano, porque independientemente que el mundo tenga un montón de reyes, un montón de presidentes, varios a nivel mundial, que existan, hermano, presidentes con ejércitos grandes, solo hay 2 reinos que gobiernan el mundo entero. Solo hay 2 reinos que gobiernan el mundo entero. Y ese es el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Dice, el cual, vamos a leer desde el 11, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde dice? Al reino de su amado Hijo. Mire qué interesante es esto, hermano, porque cuando nos damos cuenta de que en el mundo solo existen dos reinos, ahora usted y yo nos preguntamos, ¿en qué reino estoy? Pero como si usted ya aceptó a Cristo, dice de que Él ya nos ha librado de la potestad, del poder de Satanás, el que nos tenía atado, el que nos engañaba. Ahora ya somos libres en Cristo. Hemos pasado, hermano, al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mire, es algo interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo entendemos de que solamente hay dos reinos, hermanos, estos dos reinos tienen consecuencias al final de la historia. En toda la Biblia vamos a ver estos dos reinos. Y sabe una cosa, cuando usted y yo hemos pasado al reino de su amado Hijo, es porque nuestro Señor Jesucristo es el único que ha podido tomar las llaves del reino de la luz. ¿Sabe cuál era el reino de las tinieblas? El reino de la muerte. ¿O cuál es el reino de las tinieblas? Es el reino de la muerte segunda, no la muerte física, sino de la muerte espiritual. Pero usted dice, ¿cómo entonces yo es que no voy a morir espiritualmente? ¿Sabe cómo? ¿O sabe por qué? Váyase a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14 dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿qué dice? El imperio. No era el de Babilonia, no era el de los griegos, no era el de los romanos, el de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Mire, qué interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted y yo nos damos cuenta y dice, entonces quiere decir de que yo estaba muerto. Sí, todo aquel que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados, porque dice que el pecado de Adán ha pasado a todas las generaciones. Pero como usted y yo ahora tenemos a Cristo, hemos pasado del imperio de la muerte, del imperio de las tinieblas, al imperio de la luz, al imperio de la libertad, al imperio del reino de los cielos, al imperio de la salvación. Mire qué interesante es esto, hermano. Y solamente uno lo pudo obtener, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos entendiendo. Cuando allá viene la segunda venida y en su muslo dice que tiene el título Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabe por qué? Porque los reyes han podido conquistar naciones. Alejandro el Magno, hermanos, en la historia, hermanos, en los 400 años de silencio, se habla de este hombre, este líder, este hombre, hermanos, que era un gran líder, porque dice que cuando el pueblo, su ejército luchaba, él luchaba con ellos. Si ellos no comían, él no comía tampoco, siempre estaba con ellos. Él iba al frente, pero conquistó naciones, conquistó lugares, conquistó tierras, pero nunca nadie ha podido conquistar el imperio de la muerte. Y ese era porque el diablo lo tenía. Solamente uno ha podido conquistar el imperio de la muerte, y ese se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único, iglesia, que ha podido conquistar a la muerte. Ningún rey, ningún soldado, ningún hermano líder, ningún presidente. Mire, ahorita el que quede de presidente o presidenta en Estados Unidos, hermanos, se va a sentir realizado.
Va a decir, voy a hacer lo mejor por mi nación. Pero de aquí a 50 años, si el Señor no ha venido, esa persona ya no va a existir. Y no es profecía, es algo natural, hermanos. De aquí a 80 años, muchos de los que estamos aquí ya no vamos a estar. ¿Sí? Y no es profecía, es algo natural. ¿Sí? Porque nos vamos haciendo más viejos y pues el cuerpo se deteriora y nos vamos a morir físicamente. Físicamente nos vamos a morir. Por eso, hermano, ¿por qué a nuestro Señor Jesucristo se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire, porque los reyes que han existido, los imperios que han existido, han podido conquistar naciones, han podido conquistar ejércitos, han podido vencer ejércitos grandes, han podido avanzar, han podido ser reconocidos, han podido ser famosos, pero todos ellos han muerto. Todos ellos han muerto y no han podido resucitar. No han podido levantarse de la muerte. No han podido levantarse de la muerte. Se han quedado allí. Pero hay uno, hermanos, hay uno que dice que después de haber muerto estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y fue y le arrebató las llaves del imperio de la muerte a Satanás. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Rey de Reyes. Ese es nuestro Señor de Señores. Por eso, hermano, Él es el único que puede llevar ese título. Él es el único que puede llevar ese nombre. No solamente Rey, no solamente Señor, sino que Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores, porque Él venció a la muerte. Mire qué hermoso es esto, hermanos. Esto es tan hermoso, hermano, que usted y yo nos debemos de regocijar. ¿Sabe por qué? Porque este rey al cual usted y yo tenemos no es cualquier rey. Este rey que usted y yo tenemos, hermano, que hemos aceptado, el reino que ahora usted y yo pertenecemos, no es momentáneo, no es temporal, no es solamente con límite de tiempo, sino que es eterno. Es eterno. Mire, vaya a Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 dice: pues en el momento, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: pues en el momento preciso Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único, escuche bien, Él es el único que nunca muere. El único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él, ningún ojo humano jamás lo ha visto, porque que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Mire, es que este rey, hermanos, este rey el cual usted y yo tenemos, no es cualquier rey, es el rey eterno. ¿Sabe por qué? Porque él venció la muerte. O sea, eso quiere decir que para usted y para mí no hay muerte, porque el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que nos va a levantar a usted y a mí. Vaya a Romanos capítulo 8 versículo 11. Mire qué hermoso es esto, hermanos. Esto es algo maravilloso que usted y yo necesitamos tener, hermanos, bien impregnado en nuestros corazones. Versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir? La garantía del evangelio,
de que aquel que levantó a Jesús, ¿qué quiere decir? Del que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesucristo, ese mismo es el que nos va a resucitar a usted y me va a resucitar a mí. Ese mismo nos va a levantar de la muerte para llevarnos a su reino. Por eso Él dijo: yo me voy a preparar morada para vosotros. Mire qué hermoso es esto, hermano. Yo no sé si usted se goza, pero mire, durante todo este tiempo se han levantado reyes y han caído, se han levantado reinos, han caído, se han levantado presidentes, se han levantado líderes queriendo destruir a Israel y a su pueblo. Pero ¿sabe una cosa? No han podido, porque usted y yo pertenecemos a un reino eterno, no a un reino limitado, sino a un reino eterno. El rey suyo y mío es eterno. Eso es lo hermoso, hermano. Mire, en la historia de la iglesia hemos encontrado épocas donde los ejércitos se han levantado contra Israel, han querido destruir a Israel. En la época de la iglesia, hermano, muchos han querido desaparecer a la iglesia. Mire, han habido hombres que han dicho de que al morir, dicen ellos, después de que ellos mueran a 100 años, dicen ellos, ya no va a haber cristianismo y ya no van a haber Biblias. Un hombre que dijo, John Lennon dijo: yo voy a ser más famoso que Jesús. Ya murió, se quedó allá en la tumba. Mucha gente, hermanos, esta O'Reilly, como suene, la mujer que, hermanos, provocó o metió la propuesta para que sacaran la oración aquí en Estados Unidos de las escuelas. Hermanos, esta mujer también ya murió, está allí, no se ha levantado. Mucha gente, hermano, en la Edad Media, muchos cristianos fueron sacrificados, muchos hermanos fueron torturados por el bendito evangelio. Han querido desaparecer el reino de la luz, pero sabe una cosa, nunca han podido, porque Jesús dijo: no importa el que mata el cuerpo, no importa el que mata esta carne, pero tu alma no la pueden tocar. Tu alma y mi alma no la pueden tocar. El diablo nos puede quitar, hermano, las propiedades, nos puede quitar aún a nuestros hijos, aún a nuestra esposa, nos puede quitar todo lo material, pero hay algo que el diablo no nos puede quitar, y esa es la fe. La fe que usted tiene, la fe que yo tengo, no nos la puede quitar el enemigo. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón. Eso está en el corazón. Esa fe está en el corazón. Por eso usted ve predicadores, hermano, que no tienen brazos, que no tienen piernas. Hay predicadores que son cuadraplégicos, no pueden mover del cuello para abajo, pero siguen predicando este evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el reino que se habla en la Biblia es celestial y no terrenal. Ellos saben, han entendido a qué rey les sirven. Ellos han entendido a qué rey les sirven, a un rey eterno, a un rey celestial. Esto es hermoso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo es algo que tenemos que tener claro en nuestro corazón. El reino al que usted y yo pertenecemos no es de esta tierra. Mire, aquí habemos varias nacionalidades. Habemos de varias naciones. Y cada nación tiene un presidente. Es más, estamos en una nación que no es nuestra, los que no nacimos aquí. Estamos en una nación que no es nuestra. Pero ¿sabe una cosa? No importa que seamos de diferentes nacionalidades, no importa que seamos de diferente color, no importa que unos seamos pelos parados y otros colochos, no importa que unos hablemos dialecto, otros español, no importa, hermanos, algunos feos, otros bonitos, otros con pelo, otros sin pelo, unos pelos blancos, pelos negros, unos gordos, otros flacos, pero ¿sabe qué? Le servimos al mismo rey, y esa sangre que él derramó es la que nos une. Eso es lo hermoso, hermanos. Eso es lo hermoso.
¿Por qué? Porque no importa, hermano, no importa la nacionalidad, no importa que usted no sea reconocido, no importa que quizás es insignificante, quizás muchas veces el pastor no lo saluda o los líderes no lo saludamos, pero una cosa es interesante y es la más importante, es el que usted entienda de que usted pertenece al reino de los cielos. Eso es lo importante. Aunque el hombre no te salude, aunque el hombre te falle, aunque el hombre te denigre, Jesús nunca te lo va a hacer. Él nunca lo va a hacer. Te va a exhortar, te va a corregir, sí, pero Él nunca te va a desechar. Eso es lo hermoso, hermanos. Mire, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. El reino de nuestro Señor Jesús no tiene límites. No tiene un periodo de tiempo de 4 años o de 5 años. No tiene un periodo de tiempo, si es comunista, que hasta que se muere se termina de ser rey o presidente. Hermanos, no tiene un periodo de tiempo, no tiene un límite. ¿Sabe por qué? Porque Él es el inmortal. ¿Y sabe qué va a suceder el día del arrebatamiento? Dice que seremos transformados. 2 cosas van a ser transformadas, según Primera de Corintios capítulo 15. ¿Sabe cuáles son? La corrupción que existe en esta carne y la mortalidad. Esto corrupto se va a hacer incorruptible y esto mortal se va a hacer inmortal. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya no vamos a estar más bajo el dominio, ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino que estamos bajo el dominio del reino de la luz, el cual reina nuestro Señor Jesucristo. Esto es hermoso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo entendemos estas cosas, mire, vaya a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Versículos del 12 en adelante. Del 11, perdón. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es, ¿qué dice? Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados los elegidos y fieles. Mire qué interesante, hermanos, porque aunque hayan querido destruir a la iglesia en las diferentes épocas, nunca lo han podido lograr. Y en la última semana, la 70ª semana que está estipulada para la nación de Israel, hermanos, estas naciones se van a juntar y la bestia les va a dar esa autoridad para que puedan hacerlo, pero ellos van a entregar la autoridad a la bestia para venir, hermanos, en el día, hermanos, de la gran batalla, de la batalla de Megido. Esa batalla, hermanos, donde se van a querer reunir para querer destruir a Israel. Pero esto es lo hermoso, hermano, porque aunque se junten tantas naciones, aunque se junten tantos reyes, aunque se junten tantas potencias mundiales, ninguno de estos reyes ha podido vencer la muerte. Eso dice que el Cordero, cuando venga en ese día, hermano, cuando Él venga del reino de los cielos, hermano, vendrá y de su boca saldrá una espada y los destruirá. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el poder del ser humano es limitado. El poder del ser humano es limitado.
así la gente lo haga famoso, así sea un militar bueno, así sea, hermano, alguien que tenga una inteligencia bárbara. Dice Pablo a los Corintios que donde termina lo inteligente del hombre, ahí comienza lo necio de Dios. No hay nadie que se pueda oponer al rey que usted y yo servimos. Ahora pregunto, usted y yo entendemos a qué rey le servimos. Usted y yo entendemos quién es nuestro rey. Que solamente, hermano, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz lo gobierna nuestro Señor Jesucristo. El reino de las tinieblas lo gobierna Satanás. ¿A qué reino pertenecemos? ¿A qué reino pertenecemos? Y usted me va a decir, hermano, yo ya acepté a Cristo, pertenezco al reino de la luz. Entonces, hermanos, si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Señor, alegrémonos y gocémonos en medio de este tiempo que estemos viviendo sobre la tierra. Porque sea lo que sea que pase, sea lo que sea que suceda, sea lo que sea que acontezca, aunque las naciones, hermanos, se estén agarrando unas con otras, la palabra sí lo ha profetizado, de que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra, habrán pestes, habrán enfermedades, habrán, hermano, la falta de respeto de los hijos hacia los padres, habrán todas estas cosas. Pero una cosa tenemos que tener seguro: el rey al que usted y yo le servimos un día va a venir por mí, y me encontraré con él en las nubes, y me iré a la patria celestial. Allá estaremos con él. Allá estaremos con él. Por eso el apóstol Pablo dijo esto. Mire, vaya al libro de Romanos para que lo leamos. Romanos capítulo 12. Perdón, es capítulo 8, hermanos, versículo 18. 8:18. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Sí? Porque cuando todo va bien, hermanos, chulada. ¿Sí? Chulada, ¿verdad? Cuando todo, mire, dos cosas, cuando tenemos dos cosas nos sentimos re bien. Cuando tenemos la provisión económica y salud, usted y yo estamos de lo mejor. Y hasta nos damos el taco de abandonar las cosas de Dios. Cuando tenemos esas dos cosas, hermanos, nos sentimos realizados. ¿Sí? Pero cuando hay aflicción, muchas veces, hermanos, nos vamos a sentir afligidos, desanimados. Muchas veces nos vamos a sentir abandonados por nuestros hermanos. Muchas veces, hermanos, no vamos a tener ganas de venir a la casa de Dios. No vamos a tener ganas de arrodillarnos o de orar o hablar con Dios. No vamos a tener ganas de abrir la palabra de Dios. No vamos a, mucho menos vamos a tener ganas de ayunar. Mucho menos vamos a querer compartir con los hermanos. Cuando todas estas cosas vengan, hermano, acuérdese que el apóstol Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables. Diga conmigo: no son comparables a la gloria venidera. ¿Sabe por qué? Porque el día que Cristo venga por su iglesia,
todos aquellos ricos, todos aquellos poderosos, todos aquellos que se burlaban de la iglesia, todos aquellos que decían: ¿qué haces metido en la iglesia todo ese tiempo? No te aburrís. Todos aquellos hermanos que denigraron el nombre de Cristo, todos aquellos que hablaron mal en contra de Cristo, se van a dar cuenta de que el Rey de Gloria ha venido por su pueblo y que usted y yo estaremos en la patria celestial. Allá estaremos reinando con Cristo. Apocalipsis 19:16. Y ese día que vengamos con Él en esa gran batalla, dice, Él traerá este título, hermanos, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes. No es un rey, es el Rey de Reyes. No es un señor más, es el Señor de señores. El único que pudo vencer a la muerte. El único que se levantó de la muerte. El único que está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso cuando usted y yo, hermanos, entendamos qué es, a qué rey servimos, usted y yo vamos a decir: yo soy hijo del Rey. Y no para ese evangelio de prosperidad, no, sino que usted va a saber de que papá siempre está con nosotros, donde quiera que estemos. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de señores.